Hola a todos y a todas, bienvenidos al primer programa de Jornada de Reflexión. En este primer programa debatiremos sobre el liberalismo y para ello, por supuesto, no voy a estar solo. En este primer programa me acompaña Luis Jimeno, un gran conocido de esta casa, estudiante de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y presentador del programa de esta casa, Ciudadano Cero. ¿Qué tal, Luis G? Hola Germán, encantado de que me invites a tu nuevo proyecto aquí en Lowpod, encantadísimo. También contaremos hoy con Álvaro Córdoba, también conocido de esta casa, estudiante de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, encantado de estar aquí, la verdad. Gracias por la invitación. Y por último tenemos a un antiguo participante en debates de esta casa, pero que hoy debuta conmigo en este programa, Javier Agejas, estudiante de Derecho y Economía y presidente de la asociación Somos Libres. ¿Está correcto todo lo que he dicho? Sí, genial. Muchísimas gracias por volver a contar conmigo y bueno, encantado de poder seguir trayendo nuestro punto de vista allá donde nos llaméis. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y vamos a comenzar con el programa. Como ya he dicho, hablaremos sobre esta ideología o esta corriente filosófica tan amplia pero tan importante en la sociedad actual y en los últimos años de historia, que es el liberalismo. Así que de primeras os quiero preguntar a los tres y si te parece empezamos contigo, Córdoba. ¿Cómo definirías el liberalismo? Yo creo que el liberalismo es una corriente no solo económica, que a veces da la sensación de que solo es una corriente económica, ni mucho menos. Yo diría que es una corriente de pensamiento económico, político, social, filosófico también, que digamos que enfatiza el individuo en todos sus aspectos, pero sobre todo el individuo y no, a contraposición de otras ideologías, podríamos decir, más colectivistas, ¿no? Como por ejemplo el socialismo, el marxismo o incluso el keynesianismo en el aspecto económico. O sea, yo creo que podríamos hablar del aspecto político, social, económico, pero generalmente enfatiza el valor de lo que es la libertad humana, la libertad económica, la libertad social, la libertad política, todas. Pero sobre todo eso, el énfasis en el individuo. Hay muchas ideologías ahora que también el individuo, y eso yo creo que es importante en el liberalismo. Javier, ¿tú cómo definirías liberalismo? Sí, bueno, yo creo que al final es algo, yo creo que vamos a estar todos más o menos de acuerdo. Yo creo que el liberalismo no puede entenderse sin entender a lo mejor esos valores ilustrados, ¿no? Del siglo XVIII, que al final pues se centran en el valor del ser humano, en el valor de la persona y esa es su piedra angular. A partir de ahí, pues el liberalismo construye sus ideas, construye sus soluciones ante problemas que van ocurriendo, pues la convivencia social, los problemas o cómo afrontar el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo creo que es donde podemos empezar a hablar acerca del liberalismo. Perfecto. Y por último, Luis, si quieres añadir algo más. Bueno, el liberalismo, yo la verdad es que en contra de lo que han dicho mis compañeros, haría una diferenciación entre cómo podemos calificar el liberalismo, si en su aspecto más económico o en su aspecto, vamos a decir, más de cuestiones sociales. Si nos ceñimos a lo primero, que parece ser de lo que estamos hablando en este debate, pues sí que podríamos hablar del liberalismo como de esa doctrina o teoría económica pues que defiende la no intervención, o por lo menos la menor intervención posible del Estado como árbitro y regulador dentro del movimiento de los agentes económicos, dentro de la economía, ¿no? De forma que sean las empresas y los consumidores quienes, de forma coordinada, ya podríamos entrar dentro de lo que hablaba Adam Smith de la mano negra y todo, la mano invisible, perdón, pues quienes sean estos agentes económicos, sin la intervención del Estado o con una poca intervención del Estado, pues quienes determinen
cuál es la oferta, la demanda y sus respectivos precios. Bueno, y a partir de estas definiciones que nos habéis dado sobre el liberalismo, os quiero preguntar también cuándo surge a nivel histórico, a nivel filosófico, si lo sabéis, el liberalismo. Por ejemplo, tú, Álvaro, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo desde lo que puedo, no soy un experto en la materia, pero bueno, yo creo que como bien ha adelantado Javier en la definición, surge esencialmente, aunque hay ciertas pinceladas antes, en la época de la Ilustración. Sobre todo, yo creo, podríamos decir, quizás desde la Revolución Francesa, pero sobre todo con los autores, pues John Locke, también autores franceses, Diderot, toda esta corriente ilustrada que digamos que supuso un cambio frente al antiguo régimen y una crítica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la separación de la Iglesia y del Estado, o bueno, el tema por ejemplo, del método racional, por ejemplo, a la hora de establecer el método científico y demás. Pero sí que yo creo que antes hay una escuela que es muy poco conocida, que se llama Escuela de Salamanca, que es, últimamente muchas asociaciones liberales pues la están sacando a la luz, porque sí que es verdad que es una escuela del siglo de oro español, de pues allá por los siglos XV, XVI y XVII, y que bueno, que también habla un poco de temas sobre los que el liberalismo posterior del siglo XVIII y XIX pues hablaría, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es en la época de la Ilustración, en la época más o menos comenzando en la Revolución Francesa aproximadamente. Javier, ¿tú? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Iba a nombrar también la Escuela de Salamanca. Somos una de las asociaciones que no nos cansamos de poner en valor su método y su forma de ver o de analizar la realidad, en concreto tanto la economía como el derecho. Yo creo que fueron las dos ramas que nos pueden interesar hablando de liberalismo más. Realmente surge en España la primera escuela científica de análisis económico de la historia, y yo creo que eso tenemos que ponerlo de manifiesto y tenemos que enseñarlo por dos motivos. Uno, porque tenemos la inmensa suerte de que ocurre en nuestro país, y dos, porque es realmente lo que luego va a guiar el pensamiento científico hacia la economía. Hacen análisis incluso de política monetaria que son alucinantes, hacen análisis sobre la teoría del valor, por ejemplo, de las cosas, mucho más cercana que lo que algunos luego van a intentar hacer en el siglo XIX y en el siglo XX, y estamos hablando de que se encuentran en el siglo XVI-XVII, que al final, pues bueno, los medios técnicos para realizar esos análisis pues son mucho más limitados que luego irán siendo más adelante. Y luego sí me gustaría también nombrar otro hito que a mí me parece muy importante, como la Constitución de 1812 de también España en Cádiz, por dos cuestiones. Porque en su artículo 2 ya habla de que España no es patrimonio de ninguna familia, y en su artículo 4 establece que las leyes deben estar dirigidas a proteger tanto la libertad como la propiedad de los ciudadanos y todos aquellos derechos legítimos que además ellos puedan tener. Entonces yo creo que a partir de ahí es donde podemos decir que realmente en España y realmente a nivel general nace, y bueno, eso en convivencia, ¿no? El hito de la Constitución con esos valores ilustrados, incluso Montesquieu, que podemos decir establece ya definitivamente lo que sería el liberalismo político, de la democracia liberal, de la separación de poderes, y a partir de ahí yo creo pues ya el resto de autores empezarán a beber y a desarrollar unas ideas, y cada uno desarrollará una mejor que otra, y al final pues en conjunto veremos cómo podemos seguir entendiendo lo que es el liberalismo de un modo visto generalmente. Y tú, por tu parte, Luis, ¿cuándo crees que surge el liberalismo? ¿Cuáles crees que son los orígenes a nivel filosófico e histórico del liberalismo? Bueno, aunque no sé si me escucháis bien, compañeros. Te escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, no, pues aunque normalmente muchos autores empiezan a situar como el padre del liberalismo a Adam Smith cuando publica a finales del siglo XVIII, ¿no? La riqueza de las naciones. Otros, en cambio, entre los que me incluyo, sí que vemos dentro del liberalismo, por lo menos en su aspecto económico, sí que vemos que hay un precedente bastante claro que podríamos situar precisamente aquí en España, en la Escuela de Salamanca, Juan de Mariana, otros, incluso Francisco de Vitoria, que son autores que, bueno, siempre desde la óptica de la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, ya empezaban a hablar sobre las leyes
que hacían que la oferta y la demanda configuraban la economía y y propugnaban pues una doctrina en la que el Estado no tenía que mercadear o no tenía que manipular la moneda para intentar pues influir sobre la economía, ¿no? También se empezó a hablar sobre la usura y sobre otros temas, otros conceptos que en aquel momento no había mucha doctrina económica. Y quizá un poco podríamos situar a estos autores como unos pioneros en la conceptualización de algunos términos económicos que posteriormente se han utilizado muchísimo. Pero vamos, realmente la explosión económica, la explosión del liberalismo como teoría económica, yo no la situaría, por lo menos en efectos prácticos, hasta finales del siglo XIX. Vale. Ya hemos hablado del liberalismo en sus orígenes. Ahora os quiero preguntar sobre el liberalismo en la actualidad o, digamos, el liberalismo de los últimos años y cuál es a día de hoy, como hemos dicho antes, hay mucha gente de muchos pensamientos y de muchas escuelas que se definen liberales. ¿Cuáles creéis que son a día de hoy los principales prefectos del liberalismo y cómo se entiende el liberalismo a día de hoy? Álvaro, si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo en esto soy bastante crítico con lo que es lo que sería pues en la actualidad el pensamiento que se autodenomina liberal. Creo que para empezar, aunque es verdad que tiene ciertas connotaciones negativas, pero generalmente cuando escuchamos la palabra liberal y alguien nos dice que es liberal, pues suena en principio bien, ¿no? Suena agradable. Me refiero, oye, yo soy liberal, pues es una persona que oye, te respeto, que creo que tienes derecho a esto, tal. Entonces, es algo que suena bien y políticamente yo creo que se usa en exceso. En exceso porque hay partidos políticos, personajes políticos, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, sobre todo en los países desarrollados, que se autodenominan liberales. Y es verdad que el término liberal, pues hasta cierto punto, pues puede llegar a gustar a una amplia mayoría de la gente, porque dices, oye, mira, el liberalismo pues habla eso, ¿no? De la libertad, de te respeto como individuo, y eso es algo que generalmente suele agradar. Entonces, creo que por parte de la clase política se utiliza generalmente de manera bastante banal, sin realmente llegar a conocer el aspecto filosófico, económico, social, político del liberalismo. Y luego también, ya dentro un poco más de lo que sería pensadores o quizás algunas determinadas escuelas, creo que ahora hay más tendencia hacia lo que sería un liberalismo del tipo, por llamarlo de alguna manera, esto es una manera de llamarlo, se puede llamar de otra, pero por llamarlo lo que sería un libertarianismo, un anarcocapitalismo, quizás en su extremo, y creo que está la parte de esa liberal que sobre todo se enfoca en lo económico, y luego también está la parte liberal clásica. Recordemos que, por ejemplo, la Escuela de Salamanca o Adam Smith, John Locke, David Ricardo, forman parte de la segunda parte de lo que sería el liberalismo clásico, un liberalismo que no, digamos, defiende lo que sería el Estado como tal, que debe haber un Estado de alguna manera u otra, pero debe haberlo. Entonces, creo que actualmente hay una divergencia y además bastante notable, porque no hay nadie un poco que modere ni que quede en el medio, sino que está la parte que yo creo que es mayoritaria de lo que sería el liberalismo más extremo. Tampoco quiero decir ninguna connotación negativa, porque no quiero poner mi opinión sobre la mesa, pero lo que sería un libertarianismo, un anarcocapitalismo del tipo, pues yo qué sé, Ayn Rand, por ejemplo, y luego también, aunque yo creo que está bastante más ausente, lo que es el liberalismo clásico, que sería el liberalismo que nació pues bajo las doctrinas de Adam Smith, David Ricardo, de la Ilustración, y que poco a poco yo creo que se ha ido erosionando. Has dicho varios términos muy interesantes y que quiero que a lo largo del podcast vayan saliendo a la palestra. Has mencionado términos como el libertarismo, el anarcocapitalismo y la diferencia entre ese liberalismo más clásico y este, no sé si llamarlo nuevo liberalismo, pero este liberalismo más abolicionista por parte del Estado. Sí, Pero antes de hablar de esto, si os parece, tanto Javier como Luis pueden dar su visión también de cómo entienden el liberalismo a día de hoy. Si te parece, Luis, ¿empiezas tú? Sí, claro. Bueno, yo parto de la base de que el liberalismo es una ideología que es tan utópica como si hablásemos del comunismo puro. El comunismo, por lo menos, está entendido como
como aparecía, como teorizaba Karl Marx en El Capital o en el Manifiesto Comunista, porque el liberalismo puro, entendido como la nula intervención del Estado en la economía, el laissez-faire, laissez-passer, es algo que realmente nunca se ha aplicado en la realidad. Y yo añadiría aquí, y es una impresión, es una opinión personal, afortunadamente. Afortunadamente en España no hay un partido, y aquí sé que mi amigo Álvaro Córdoba no va a estar de acuerdo conmigo. Creo que se pueden defender algunos postulados de inspiración liberal, pero siempre dentro de un marco en el que, digamos, tengamos también una sensibilidad social con los más desfavorecidos. Y yo creo que esto ya es una cuestión que trasciende ideologías. Entonces, en Europa e incluso en los Estados Unidos, aunque no lo parezca, no hay ningún ejemplo de liberalismo puro y duro donde no haya ninguna intervención del Estado. No ya como árbitro o moderador de la economía, sino también incluso como interventor para corregir determinadas desigualdades, desequilibrio del mercado, para corregir, bueno, esos desajustes que si la economía se dejase circular con total libertad, pues se producirían, ¿no? Entonces, yo creo que allí el Estado tiene un papel muy importante y cualquiera de los partidos políticos que se presentan en España, bueno, mejor dicho, cualquiera de los partidos políticos que tiene representación institucional en España, ninguno de ellos es un partido que defienda estas teorías liberales tan radicales y tan absolutas, desde luego. Desde luego. Has dicho algo muy interesante y que en cuanto a Javier nos dé su visión es algo que mencionar, que es el liberalismo. Has mencionado el tema de que un liberalismo puro no es la doctrina dominante, pero luego quiero incidir en esta pregunta. Pero antes de eso, me interesa mucho la opinión de este tema de Javier, porque al final es el presidente de una asociación marcadamente liberal. Entonces, uno se pregunta desde Somos Libres, que es como se llama su asociación, cómo se entiende ese liberalismo, cómo se entiende el liberalismo aplicado en la actualidad. Así que, Javier, cuando quieras. Sí, mira, yo creo que esto es una opinión ya personal puramente. En la actualidad, creo que realmente no niego que haya liberales, de hecho los hay, los habrá, por suerte, lo seguirá habiendo, pero creo que estamos cometiendo un error que es comenzar a jugar, podemos decir, el juego de la política o el juego de las ideas, partiendo de una base que ya se nos da dada y en la que convivimos realmente, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer error que muchas veces cometemos. Una vez que tú como liberal aceptas, y voy a tomar una parte de la intervención del último compañero, en el que es liberalismo o sentimiento social, es decir, el Estado debe intervenir por cumplir con ese bienestar social, ahí es donde creo que cometemos el error. Básicamente porque yo, por ejemplo, soy liberal porque creo que es lo que socialmente mejor funciona y lo que socialmente más oportunidades le va a dar a alguien que lo está pasando mal, que podemos decir es las clases más obreras de cualquier sociedad, para poder crecer y poder evolucionar y poder ahorrar y poder trabajar y poder al final dar, que yo creo que es lo que todos los padres quieren, un mejor futuro a sus hijos. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene el liberalismo son dos cosas. Uno, no se está encargando de hacer ese trabajo previo de construir un nuevo marco mental que sea en el que nos movemos cómodos, porque si intentamos comprar el marco mental que pueda defender un socialdemócrata, y el socialdemócrata todavía, pero por desgracia en España al parecer no hay socialdemocracia, sino directamente socialismo, compramos el marco de los socialistas o compramos un marco de unos políticos, unas personas que más puedan ser conservadoras. Y dos, el segundo problema es que no tenemos muchas veces esa, podemos decir, humildad desde el liberalismo o esa facilidad que sí tienen otras ideologías, pues a lo mejor para apelar un poco a ese sentimentalismo, un poco a esa cuestión de hacer partícipe de ello al resto. Muchas veces los liberales, por desgracia, y creo que es un gran problema que tenemos y que hay que ir mejorando poco a poco, y que intento desde la asociación ir corrigiendo, hablan desde la superioridad. Tú ves a alguien liberal en la tele y parece que está hablando muchas veces otro idioma. Empieza a hablar de tecnicismos, empieza a hablar de filosofía política. Entonces yo creo que muchas veces hay que, entre comillas, allanar un poco más el mensaje
hacer el liberalismo mucho más accesible y dejarlo para que todo aquel que quiera acercarse pueda tener la posibilidad de hacerlo, de enterarse, de ser partícipe de él. Y yo creo que esos son los dos objetivos principales que tiene el liberalismo a día de hoy. Uno, construir un nuevo marco en el que poder trabajar y poder decir, oye, señores, que esto que dicen ustedes que es el sistema de bienestar es un absoluto fracaso, porque es un sistema de bienestar que en España tiene un 25% de índice de pobreza, y eso no es bienestar, lo miremos por donde lo miremos. Y dos, vamos a permitir, mediante un lenguaje moderno, mediante un lenguaje más nuevo, mediante unas formas más actuales para poder dirigirnos a la gente. Yo creo que eso es donde debemos situarnos y poder hacer que realmente haya un movimiento liberal fuerte y que crezca, que yo creo que a día de hoy, tanto en España como en Europa, es prácticamente inexistente. Habéis sacado un tema, sobre todo Luis, que yo quiero preguntaros y que es para mí una cuestión muy interesante. Y Luis ha mencionado, y se ha debatido sobre el tema, sobre que no existe un partido, digamos, ortodoxo, no tan solo un partido, sino un Estado que sea liberal en su término más ortodoxo a nivel económico. Y claro, es que aquí surge uno de los debates que enfrenta, yo creo que a todas las escuelas de pensamiento político que existan en la actualidad, desde las más liberales a las más intervencionistas, sean comunistas o no, que es cuál es el sistema hegemónico de la actualidad, porque según a quien preguntes, te pueden decir un sistema u otro. Una de las cosas que más he escuchado formándome para este debate y escuchando otros debates, se suele decir lo de todos los partidos actuales son socialdemócratas. Entonces, os quiero preguntar vuestra opinión. ¿Creéis que el mundo actual está construido en torno a un liberalismo, ya sea tanto económico como político, o está construido más en torno a un sistema más socialdemócrata? Un sistema donde, aunque pueda existir un cierto libre mercado, no es todo el libre mercado, entiendo desde el punto de vista de un liberalismo más ortodoxo. Si te parece, Javier, empiezas tú. Sí, claro. Pues yo además creo que es una pregunta bastante interesante. No podemos olvidar dónde vivimos. Y vivimos nosotros en la Unión Europea, que al final no es más que una entidad política que se constituyó en base a la socialdemocracia cristiana, básicamente. Entonces, es evidente que la inmensa mayoría de los países, sean un poco más, podemos decir, liberales o menos, son todos o tienen todos unas raíces socialdemócratas muy profundas que gobierne quien gobierne, en nuestro caso tanto el PP como el Partido Socialista es prácticamente igual. A mí, siempre yo me refiero, cuando hablamos del Partido Popular, Partido Socialista, que al final la única diferencia que hay entre uno y otro es que con uno se paga medio punto más de IRPF que con el otro. La revolución fiscal liberal que iba a haber en la Comunidad de Madrid se ha trasladado en eliminar un impuesto que era, creo, el 0,2% de la recaudación, que era el único autonómico que quedaba, y en bajar medio punto de IRPF, un 0,05%, que realmente es una miseria. Entonces, partiendo de esa base, sí es verdad que considero que hay una socialdemocracia muy arraigada y que realmente no tenemos una forma o unos países que realmente sean más o menos liberales, ¿no? Tenemos Francia, que está por encima creo que Finlandia también por encima del 50% de gasto público, España ha pasado al 52,3 o 52,8 este año, con una media de casi el 45% en la última década. Tenemos un día de la liberación fiscal, es decir, el día que los españoles dejan de trabajar para pagar impuestos y empiezan a poder conseguir y gastar los propios frutos de su trabajo, un poco más allá del principio de julio. Es decir, más de la mitad del año los españoles trabajan para financiar lo que luego va a ser el gasto público. Es decir, es evidente que en España y en la Unión Europea no hay apenas países que realmente tengan una sensibilidad liberal. Si hay algunos que tienen algunos tintes, por ejemplo, los países del este que sí sufrieron a la URSS, pues sí, yo creo que están avanzando más en ese camino. Yo creo que el caso de Estonia es un caso muy interesante, con un sistema tributario muy inteligente acerca del IRPF, del impuesto de sociedades, que por ejemplo solo pagan las empresas cuando reparten beneficios, y eso permite que haya reinversión empresarial, que haya contratación y que el dinero incluso pueda quedarse dentro de la empresa para que la empresa crezca, para que invierta en I+D+I, para que genere mayor productividad el día de mañana, etcétera, etcétera. Yo creo que es verdad que sí hay países que intentan más o menos
configurarse de tal modo, pero que no hay realmente una serie de países que puedas decir, pues estos son países realmente liberales, cuando la media del gasto público en Europa es de un 40, hasta entre el 40 y el 50% sobre el PIB en todos los países. Y antes de que intervenga otra persona, te quiero hacer una pregunta y que quiero que se extienda también a los otros tertulianos. Yo he escuchado y a ciertos pensadores defender que por lo más liberal, por ejemplo, o el ejemplo del liberalismo que se debe seguir es, por ejemplo, Singapur. Yo no sé si conoces el caso. Por si lo sabes, pues, ¿qué opinas del caso de Singapur? Sí, bueno, si es un espejo en el que mirarse. Sí, bueno, al final el tema de estos países tan chiquititos, Singapur, Suiza, Malta, Irlanda, Andorra, que son países chiquititos que tienen pues son algo más difícil porque es mucho más difícil de extrapolar esos sistemas a la hora de compararlos con España, que por ejemplo que es un país prácticamente despoblado con una inmensidad territorial gigante. Entonces, por eso me gustaba sacar el ejemplo. Yo siempre que hablo de un ejemplo, para mí yo creo que es Estonia, es uno de los mejores ejemplos a la hora, yo creo, del manejo tributario de sus finanzas, básicamente por eso, porque creo que es un sistema muy bueno, creo que es un sistema que, por ejemplo, poniendo otro ejemplo, el IRPF en Estonia tiene un tipo único del 20% y es a partir de ese 20% que cada ciudadano configura su tipo personal a través de bonificaciones y deducciones que la ley recoge. Entonces, los ciudadanos pagan entre el 5% y el 20% de IRPF como máximo de sus ingresos. Entonces, bueno, es evidente que, como decía, creo que era Luis, no existe el país sin Estado, básicamente porque sí es cierto que tiene que haber unos jueces, tiene que haber una policía, tiene que haber un cuerpo administrativo básico, pero yo sí me desmarcaría personalmente, aquí ya recalco, de ese Estado productor o ese Estado administrador de servicios, sino yo lo concibiría más como un Estado realmente pues de administración, un Estado que tiene que gestionar justicia, que tiene que gestionar seguridad. Pues a partir de ahí yo creo que es donde realmente podemos encontrar esa solución. Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, estoy de acuerdo con parte de la intervención de Javier Ajejas, ¿no? Que cuando ha comentado que realmente, bueno, no hay ningún país. Bueno, pero quería decir una cosa antes de nada. Es cierto que en Europa, desde luego, tenemos lo que se ha dado en llamar el estado del bienestar, en el que el Estado tiene un papel interventor sobre la economía, redistribuidor también de la riqueza, de forma un poco que a través de un sistema fiscal progresivo, no solamente proporcional, sino más progresivo, donde los que más tienen paguen más, sobre todo, pero más incluso en relación con su renta, pues para que las personas con menos recursos pues tengan una ayuda social. Pero más allá de todo esto, más allá de la labor social que puede tener el Estado, que es algo de lo que se ha estado debatiendo bastante en los últimos días, sobre todo a raíz sobre el tema de la limitación o la intervención del Estado sobre los alquileres, ¿no? Que aquí pues se decía, oye, ¿y el Estado entonces qué papel tiene que tener sobre el mercado inmobiliario? En las zonas inmobiliarias que estén tensionadas, entonces hay que limitar los precios de los alquileres, sobre todo los grandes tenedores de viviendas. Oye, y además también el 25% de todas las viviendas que se construyan tienen que estar dedicadas a vivienda protegida, ¿no? A vivienda de protección. Claro, entonces estos son temas que son muy interesantes de debatir, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene el Estado sobre temas tan importantes como la vivienda? Que, por cierto, es uno de los principios rectores de nuestra economía, ¿no? Según el artículo 47 de la Constitución, donde se dice que los españoles tendrán derecho a una vivienda digna y adecuada. Más allá de todo eso, Javier decía, pues sí, que hay una policía, hay unos militares, una justicia, etcétera. Sí, claro que sí. Pues que además también el Estado tiene que inmiscuirse en la economía, lo cual ya rompe con la doctrina pura liberal, no solamente en España, no solamente en Europa, sino en general en todo el mundo, porque es que además al Estado le interesa, a través de las administraciones públicas, que se fomenten determinadas actividades económicas, para lo cual puede presentar iniciativas a la sociedad civil, para lo cual puede subvencionar a quien las ejecute o realizarle deducciones fiscales. Aparte de todo eso,
también el Estado debe también de poner en marcha determinados servicios públicos que por su propia naturaleza son lo que se llaman los llamados monopolios naturales, ¿no? Que por su propia naturaleza no tiene ningún sentido que haya más de dos empresas compitiendo por ese servicio, como por ejemplo ocurre con el suministro de agua o como por ejemplo ocurre también con el metro. Ahora mismo se ha liberalizado el sector ferroviario, que es muy interesante ver lo que está pasando estos primeros meses. No sé si sabíais que los viajeros de AVE de Renfe, del servicio de alta velocidad de Renfe, han caído, no sé si un 30%, perdón, en estos primeros meses en los que está compitiendo con la empresa francesa Ouigo en algunos trayectos muy importantes. Y ya con esto acabo. Os quiero lanzar aquí una pequeña reflexión. Si dejamos a la libre competencia, si no le imponemos ningún tipo de margen, mejor dicho, si el Estado no inmiscuye o no mete mano al mercado, como por ejemplo ocurre en el sector ferroviario, oye, a lo mejor un viajero que quiera coger un tren para irse de Zamora hasta Orense, pues a lo mejor no tiene forma de ir porque es un trayecto que no es rentable económicamente para ninguna empresa privada. Aquí hemos visto que esta empresa francesa que acabo de mencionar hasta ahora solamente ha realizado viajes entre 4 ciudades, Madrid, Barcelona, Tarragona y Zaragoza. Oye, es que necesitamos también que haya empresas públicas que ofrezcan servicios básicos, servicios públicos a la ciudadanía. También, hombre, lo deseable sería que fuesen rentables económicamente, pero bueno, si tiene también que dedicarse una partida presupuestaria para ello, pues de forma pues que en España, hasta el último rincón, tenga garantizados esos servicios públicos, ¿no? Y ya para terminar, ya sí termino, que me estoy enrollando un poquito, solamente comentar una cosa. Esta tendencia, por lo menos en España, esta tendencia de que el Estado cada vez interviene más en la economía, para mí el ejemplo paradigmático de todo ello es la tendencia que estamos viendo en los presupuestos generales del Estado. Es que los que se han presentado esta semana, que previsiblemente se aprobarán pues en las próximas semanas, antes de que acabe el año, son los que tienen más gasto social en la historia. Ya creo que ronda los 250.000 millones de euros, que es una barbaridad. Y eso es el 60% de toda la partida. O sea que aquí el Estado sí que, en teoría, otra cosa es que discutamos sobre si lo hace mejor o peor, pero sí que está dando una protección social a la sociedad, lo que, insisto, rompe completamente con la teoría liberal pura y dura. De todas maneras, Luisji, en la siguiente pregunta ya hablaremos sobre qué servicios debe garantizar el Estado o si no debe garantizar ninguno. Pero antes de eso, quiero escuchar, por supuesto, la opinión de Álvaro sobre el tema. Álvaro, cuéntanos. Sí, sin problema. Bueno, en parte coincido en muchas cosas con lo que han dicho tanto Luis como Javier. Yo creo que a veces en estos, por ejemplo, en esta pregunta concreta de vivimos o generalmente los países, ¿qué sistema, tanto económico, político, social tienen? ¿No? Más cercano a un liberalismo, cercano a una socialdemocracia, socialismo quizás. Creo que hay que diferenciar un poco el aspecto positivo y normativo. Yo voy a intentar desvincularme completamente del normativo, es decir, de lo que sería lo que yo creo o cómo creo yo que deberían funcionar las cosas, cómo creo que deberían ser las cosas, y centrarme en el aspecto positivo de cómo creo, o sea, cómo son, o al menos yo lo que intento explicar es un poco cómo son. Por ejemplo, en el caso de España, si nos vamos a la Constitución española, en el aspecto económico, que insisto en que el liberalismo no es solo un aspecto económico, pero en el aspecto económico, en el título, tengo aquí un poco la chuleta, pero en el título 7º habla de la economía y de la hacienda, y podemos ver frases, artículos que, por ejemplo, dicen el artículo 128, toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general. Eso no es algo característico de la doctrina liberal. También, por ejemplo, pone en el mismo artículo, se reconoce la iniciativa pública de la actividad económica. También en el artículo 129, la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la seguridad social y en la actividad de los organismos públicos. O sea, yo creo que es eminentemente claro que, al menos en el caso de España, no, en términos económicos no se sigue, digamos, una doctrina liberal. Pero en otros términos yo creo que sí. Por ejemplo, en el aspecto
también podemos remitirnos a la Constitución o quizás a leyes más concretas. Por ejemplo, en el tema de la separación de poderes. Es verdad que hay mucho por trabajar. No existe una independencia completa a día de hoy entre los tres poderes, pero sí que al final el consenso es ese. Cuando se redactó la Constitución y en el proceso de transición en nuestro país, pues sí que vemos un intento de decir, oye, mira, el Poder Judicial tiene su espacio y debe ser independiente, el Poder Legislativo tiene su espacio y debe ser independiente, y el Poder Ejecutivo tiene su espacio y debe ser independiente. Yo creo en ese aspecto sí que, por ejemplo, me atrevería a decir que la mayoría de países desarrollados, si no todos, siguen esa doctrina, que para mí es una de las doctrinas liberales más importantes, y aquí ya sí que meto mi opinión personal, creo que más necesarias. Sobre todo la separación de los tres poderes, para mí es lo que bien tengas un Estado pequeño, un Estado más grande, creo que es esencial que exista una separación de los tres poderes. Y en ese caso yo creo que España lo cumple. Creo que en términos sociales, hablando del liberalismo, también los países desarrollados, países de la Unión Europea, España, también Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, lo que conocemos, por ejemplo, podemos hablar de la OCDE, ¿no? Los países de la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo, creo que también en términos sociales, de libertades sociales, libertades de todo tipo, libertad de manifestación, libertad de expresión, libertad de prácticas religiosas, cosas que el liberalismo desde sus inicios ha estado defendiendo y sigue defendiendo, evidentemente, y yo creo que eso sí, en ese aspecto también se cumple. Entonces yo creo que en el aspecto social y en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, aunque en el jurídico creo que todavía falta un poco, creo que nos asemejamos bastante los países desarrollados, podemos hablar por ejemplo de la OCDE, a lo que sería el liberalismo. En el aspecto económico, yo creo que ni mucho menos, y eso creo que no es opinión mía. Intento no expresar mi opinión en este aspecto, pero es que creo que es evidente. No solo hace falta irnos a la Constitución, sino, como bien ha dicho Luis, presupuestos, pero no el de España. Vámonos a los presupuestos, al plan financiero anual de la Unión Europea. Nos podemos ir a los presupuestos de países que nos han parecido tradicionalmente liberales, como Reino Unido. Reino Unido, que realmente es uno de la tradición liberal, pero que hoy en día no es un país marcadamente liberal en lo económico, como insisto. Estados Unidos, que muchos lo tildan de capitalista y demás, y yo creo que ni mucho menos. Es importante también, como decía Javier, creo que uno de los aspectos más importantes a la hora de definir un país en términos económicos, como liberal o no, o qué grado de liberal tiene, sería, por ejemplo, en el gasto público. En el caso de que dice Javier, hablaba de la recaudación, pero creo que es importante, porque al final un Estado cuando recauda pues un 40%, pues habla de su actividad económica, habla de que interviene en la economía, menos en términos recaudatorio, que también es una de las críticas o de los aspectos que más se critica por parte del liberalismo, que es el aspecto recaudatorio. Por ejemplo, otros aspectos, por ejemplo, el aspecto jurídico, como decía, o el aspecto de seguridad, es algo que muchos liberales defienden, lo que sería incluso un ejército, una seguridad pública nacional, como es la policía, en el caso de España, pues la Guardia Civil, y también, por ejemplo, en los aspectos jurídicos, pues el defender un sistema de leyes pues que sea pues como la Constitución. Me refiero que es algo que no es privado y que no podría ser privado. Entonces yo creo que nos debemos quedar con eso. En el aspecto económico, los países desarrollados yo creo que no, ni mucho menos siguen una doctrina liberal. Podemos llamarlo socialdemócrata, podemos ponerle el nombre que queramos. Yo creo que sería una mezcla, coge valores del liberalismo, se respeta evidentemente el libre mercado, al menos en su mayoría, se valora también los aportes del libre mercado, pero creo que en otros aspectos el Estado juega un papel muy, muy importante, con el tema, por ejemplo, de las pensiones, con el tema de la cobertura sanitaria, es decir, incluso en Estados Unidos la cobertura sanitaria está financiada en la mitad por el Estado, que es el país más capitalista, que a muchos le puede parecer. Entonces, pero en el aspecto que yo creo que jurídico y social, y en esto sí que me parece correcto, creo que los países desarrollados sí que se acercan a una doctrina liberal y creo que por eso se goza de un buen nivel de vida
de que en general la gente en países desarrollados, la gente no va de países desarrollados a no desarrollados, sino al revés, va de países pues como países en África, países de Europa, porque en ese aspecto la justicia es fuerte, es sana y también lo es las libertades sociales y políticas. Entonces yo creo que en ese aspecto sí. Vale. Por fin puedo lanzar la pregunta que quería haceros ahora, porque habéis dicho muchos términos a lo largo de estas preguntas que a mí me llevan a plantearos estos. De otras cosas, recuerdo, por ejemplo, que Javier ha mencionado que para él debe existir una policía pública o el Estado debe tener el control sobre ciertos sectores. Sin embargo, hay ciertas, ¿cómo decirlo? Bueno, ciertos sectores también dentro de la gente que se llama liberal que no opina lo mismo. Y es que hay gente de un término que ha mencionado Álvaro antes que se declara libertaria o incluso anarcocapitalista, que bueno, al final el libertarismo es un término que viene del anarquismo, pero del anarquismo de Kropotkin o de Bakunin. Y que cree que no debe existir el Estado en general. Sí, y por otro lado existe otro grupo que con el tiempo se ha tendido a llamarles socioliberales, que creen que el Estado debe garantizar derechos básicos, como por ejemplo ha dicho Luisji, como puede ser la sanidad, la educación, que puedan crear un marco sobre el que luego el libre mercado tenga un entorno justo que permita a todas las personas progresar por igual. Entonces os lanzo la pregunta. En todas estas corrientes que tiene el liberalismo, ¿creéis que hay que posicionarse en uno de estos bandos, que hay que buscar términos medios o por otra parte que ninguna de estas dos corrientes representa al liberalismo? Y si te parece, pues por alusiones empezamos por ti, Luis. Bueno, realmente creo que sí que es cierto, no voy a decir como lo que decía Aristóteles de que en el término medio está la virtud, porque realmente es una simpleza en este caso decirlo, pero sí que es cierto que creo que realmente la inspiración teórica de la doctrina liberal sí que es muy interesante aplicarla a un contexto, como decía antes, un contexto donde hay gente con distintas situaciones económicas, donde hay gente desfavorecida a la que hay que proteger, en el contexto del estado del bienestar europeo. Entonces, sí que en ese sentido sí que es cierto que se puede hacer una especie de híbrido entre, digamos, una teoría más social que no socialista, que es una cosa en la que discrepo con Javier. Y mira que yo soy muy crítico con el gobierno de España de ahora, pero no creo que calificarlo como de socialista sea socialista en el sentido soviético del término. No creo que sea lo más acertado, por mucho que lo utilicemos en el día a día, pues a la hora pues, de hacer manifestar nuestras opiniones políticas, porque realmente es cierto que las diferencias principales de los partidos políticos de izquierda y derecha que observamos en nuestro día a día suelen ser diferencias más de forma que de fondo, más de diferenciarse en cosas que son más aparentes o más perceptibles por el público que en el fondo de la materia. Y en el fondo de la materia, todos los partidos políticos, como decía antes, que están representados en el Congreso o en las instituciones, comparten una visión económica no igual, pero bastante parecida. Y allí, desde luego, englobamos tanto al PSOE como al PP. O sea, todos creen en Europa, todos creen en la Unión Europea, todos creen en el capitalismo de mercado. Y también todos creen, por supuesto, en el estado del bienestar y en las políticas sociales. O sea, que realmente no es ni socialismo ni liberalismo puro. O sea, es este híbrido, como decía antes, que yo creo que bueno, que si se supiera hacer bien, que no es el caso, porque tenemos aquí muchas carencias y muchas fugas, pero si se supiera hacer bien, podría ser un sistema deseable y perfectamente sostenible. Álvaro, cuéntanos. Sí, yo creo que aquí, como bien has dicho tú, Germán, y bueno, también Luis, pero sobre todo, Germán, me gusta lo que has dicho tú, de enfatizar la diferencia que hay entre movimientos liberales. No hay infinitud, pero yo diría, por simplificarlo, que actualmente, y creo que dentro del liberalismo, aunque el liberalismo en general, como bien, aquí estoy de acuerdo con Javier, el liberalismo en general para mí no es lo más mainstream ahora mismo, ni mucho menos, pero lo que sería ya dentro del liberalismo, si nos pusiésemos en una habitación con todos los liberales del mundo, creo que hay muchos más cercanos a lo que sería el
libertarismo, libertarianismo, no sé exactamente, lo llaman de muchas maneras, o quizás anarcocapitalismo. O sea, ese sería lo que sería ese liberalismo más, bueno, más abolicionista, más radical, en el que o el Estado es ultra mínimo o directamente ni están de acuerdo con el Estado. Yo, en índole personal, yo soy más cercano al liberalismo clásico. Yo este tipo de liberalismo anarquista, en cierta parte, no estoy para nada de acuerdo. Sobre todo porque muchas veces me hace gracia o me provoca una cierta ironía que muchos liberales critican a lo que son los movimientos anarquistas y comunistas, pero tenemos que recordar que tanto anarquistas como comunistas no defienden la presencia del Estado. Es más, critican enormemente al Estado. Y también mucha parte de lo que serían muchos liberales hacen esa misma crítica. Entonces, a veces lo que nos parece contrapuesto, no digo que sea lo mismo, obviamente, ni mucho menos, pero me resulta un poco irónico, ¿no? Como que a veces parece que dos grupos son enemigos cuando a mí no me lo parecen tanto. Perdón, pensaba que había dicho algo, Luis. Y entonces, yo creo que dentro de los liberales, aunque bueno, también dentro de la corriente libertaria hay muchas más, ¿no? Pero creo que es la más común, ¿no? Y metiéndome ya un poco más en opinión personal y en lo que yo creo o no creo, como he dicho, yo me identifico por decirlo de alguna manera, me asemejo más a los principios del liberalismo clásico. El liberalismo clásico que al final entiende que para que exista la libertad en todos sus aspectos, tanto social como política, y creo que sobre todo económica, yo me enfatizo sobre todo en la economía, como estudiante de economía, creo que es necesario, precisamente para que se garantice la libertad de mercado, la competencia, que exista al menos un marco legal. El problema es cuando ese marco legal le damos, digamos, demasiado poder al Estado y ya ese marco legal lo convierte en un marco abusivo, en un marco que ahoga tanto a personas y empresas y entonces ahoga un poco la actividad económica. Yo creo que ese también es uno de los retos de lo que sería el liberalismo clásico, el liberalismo que defiende la figura del Estado, pero una figura del Estado jurídica, una figura que garantice las libertades sociales y políticas, pero que no intervenga apenas en la economía. Y eso es para mí uno de los retos, el hecho de hay que tener cuidado para cómo hacer que exista ese Estado mínimo y que no se inmiscuya excesivamente en la economía. Ha habido periodos, sobre todo en los siglos XIX y XX, en los que ha habido ese tipo de Estado mínimo y el problema es que cada vez, con el paso de los años, se ha ido metiendo más en la economía, distorsionando la actividad económica. Yo creo que generalmente es una crítica, me parece más muy graciosa hacia el liberalismo, que se mete el término sentimental. Aquí Javier también lo decía. Yo creo que se apela muchas veces al sentimiento y una de las críticas que siempre veo es como, ¿qué pasa? Que si tú eres liberal no eres buena persona. Y eso lo escuchamos muchas veces. Ostras, ¿y es que pasa? Que si no hay seguridad social, si no hay pensiones públicas, ¿qué van a hacer la gente que no tiene apenas recursos económicos? Y yo digo, es que no existan pensiones públicas o que no exista una seguridad social o que no exista una cobertura universal, estrictamente dicha, no significa que la gente se vaya a morir de hambre, porque lo hemos visto en muchos países, aunque evidentemente hay fracasos también. Por ejemplo, podemos ver que el sistema de pensiones chileno, generalmente privado, pues no ha sido del todo exitoso. En cambio, hemos visto un sistema similar, por ejemplo, en los países nórdicos, que sí que ha sido exitoso. Entonces, evidentemente tampoco todo lo que sea un tipo de sistema de pensiones va a ser efectivo. No, porque vemos que el mismo tipo, pues quizás en un país ha funcionado y en el otro, bueno, no es que no haya funcionado, pero a lo mejor no lo ha hecho de la mejor manera. Entonces, yo creo que eso también nos lo tenemos que quitar un poco de la cabeza. Y además, muchos liberales se fustigan y nos fustigamos de decir, ostras, ¿qué pasa? Pues no soy mala persona, no sé qué, y al final acabas diciendo, venga, pues sí, pues el Estado tiene que gestionar todas estas actividades. Simplemente porque piensas que eres una mala persona si no defiendes eso. Yo creo que es una de las cosas que nos tenemos que quitar. Aquí no hay malas personas ni buenas personas. Aquí cada uno intentamos definir, oye, yo creo que el mundo iría de manera correcta de esta manera. Yo no estoy llamando a los socialdemócratas malas personas, ni a los socialistas, ni a los comunistas. Simplemente
yo entiendo que cada uno, desde su perspectiva, cree que la mejor manera de gestionar las cosas pues es lo que sus opiniones políticas, sociales, económicas. Entonces no hay que ese juego que se hace muchas veces de no, tú eres liberal y ¿qué pasa con la gente pobre? Te hacen ver como que eres una mala persona y no creo que sea así. Hay que ver esto como como un juego de perspectivas, nada más. Pero yo creo que generalmente el gobierno no tiene por qué gestionar la actividad económica. Es más, creo que es uno de los aspectos en los que generalmente suele fallar, suele errar. Los aspectos que debe gestionar son el aspecto jurídico, el aspecto de seguridad, lo que sería los pilares básicos que defendería un liberal clásico en cuanto al Estado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Álvaro en la mayoría de las cosas que ha comentado, ¿no? Un ejemplo yo creo claro y evidente de que el Estado no debe meterse en la economía es cuando el Estado en plena pandemia intenta comprar mascarillas y es imposible que gestione porque ya no es que no hay mascarillas, sino que es que lo poco que hay lo gestiona mal. Se pierden, no llegan, no las quitan otros, llegan a Turquía y desaparecen, igual que los respiradores. Entonces, si el Estado no es capaz siquiera de dedicarse y administrar la llegada de un solo bien concreto para la economía, en un momento tan difícil como este, ¿cómo vamos a ponernos a disposición del Estado para que gestione prácticamente la economía entera? Es que esa es, yo creo, la mejor muestra para ver que la economía no se puede gestionar desde un despacho. Es decir, la economía se basa en la hiperespecialización. Y esto quiere decir que una persona, un consejo de ministros de 15 o un gobierno con sus asesores con 1.000 o 2.000 personas no pueden gestionar la economía porque la economía realmente es el funcionamiento, el sumatorio de todas las decisiones económicas en España, en este caso de casi 50 millones de personas. Y eso es incontrolable. ¿Vale? Entonces, empezando por el final, quería añadir eso. Luego, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro, que en el sentido de la actuación del Estado creo que debe estar relacionado más con todo lo que viene siendo el aseguramiento del Estado de Derecho, ¿no? Esa capacidad normativa, esa capacidad de hacer cumplir las leyes, esa capacidad de proteger los derechos de los individuos como la propiedad privada, la vida, la libertad, etcétera, etcétera. Y luego, otra cuestión es que muchas veces hablamos del Estado, pues lo que decía antes, ¿no? Como gestor de servicios, como otro agente de mercado más, un agente de mercado que te produce educación, que te proporciona sanidad. Y a lo mejor la primera pregunta que deberíamos hacernos en un tránsito de un sistema a otro sería, ¿es necesario que el Estado subvencione la oferta? Es decir, a día de hoy lo que está subvencionada es la oferta de sanidad. Quien vaya a la sanidad, pues es gratuita, punto, ya está. A lo mejor el primer paso que podríamos dar es cambiar qué se subvenciona. Oye, vamos a subvencionar la demanda. Vamos a subvencionar a los individuos, a aquellos que le hagan falta porque, por ejemplo, no tengan acceso, porque estén pasando un momento en el que estén desempleados, porque tengan algún tipo de diversidad funcional que no les permite acceder al mercado. Oye, vamos a darles un cheque sanitario, un cheque escolar, que sí, por ejemplo, se ha utilizado y se ha intentado impulsar desde bastantes pensadores liberales modernos, para ir poco a poco hacia una transición. Es verdad que es imposible una transición repentina y, de hecho, una transición rápida es negativa, porque a pesar de que a largo plazo, en un periodo de 10, 15, 20 años vista, pueda tener buenos resultados, a corto plazo seguramente que habría gente que saldría perjudicada y, por lo tanto, creo que no es un método eficaz para conseguir llevar a cabo el desarrollo de una sociedad liberal que funcione. Luego, sí quería hablar sobre el anuncio del mayor gasto social de la historia en los presupuestos generales del Estado, que da la casualidad que en todos los presupuestos generales del Estado hay siempre el mayor gasto social de la historia. Y es que a mí personalmente, cada vez que un político dice que es el presupuesto con mayor gasto social de la historia, me parece realmente un fracaso. Es decir, que un país todos los años tenga que gastar más dinero en ayudar y en mantener a personas que por sí mismo no pueden hacerlo, es un fracaso colectivo, es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de nuestro sistema. Y es de ese sistema del que tenemos que intentar poco a poco deshaciéndonos para poder llegar a un sistema en el que la inmensa mayoría de los ciudadanos que puedan trabajar, que puedan estudiar, que puedan no querer estudiar y directamente ir a trabajar,
puedan vivir de la mejor forma posible sin necesidad de que haya un ente por encima de ellos que les dé dinero, les haga una subvención o les dé una transferencia en su cuenta para poder vivir. Yo creo que eso es un fracaso total. Y luego, pues estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho Álvaro respecto del tema de las pensiones. Evidentemente creo que pues en esa transición incluso se podría tener en cuenta algún tipo de planteamiento de pensiones mixtas, donde eso sí el principal protagonista sea el ahorro privado de las personas que han podido hacerlo, por ejemplo, a través de una herramienta como puede ser la mochila austriaca. Hola Jorge, ¿nos escuchas? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hemos hablado sobre el Estados Unidos, que de hecho quiero, si no me recuerdo mal, corregirme si no es así, tiene el mayor gasto per cápita en sanidad del mundo, gasto público per cápita del mundo, el mayor. Y claro, es que muchas veces, pues como decía, creo que ha sido Álvaro, pues Estados Unidos es como un paradigma que también tiene una deuda, creo que por encima del 100% y que tiene un gasto público bastante alto. Entonces, bueno, tampoco es todo lo que dicen que es. Cuando hablamos de la economía, de la Constitución, pues es cierto que ya no solo se refleja ahí, sino que hay muchísimos sectores que, por ejemplo, con el tema de las licencias, eliminan totalmente la competencia, ¿no? Podríamos llegar a hablar de lo que decía, creo que era Luis, de los monopolios naturales, como puede ser el canal de Isabel II o el metro o el Cercanías, que bueno, podríamos incluso discutir si pueden ser las infraestructuras financiadas de forma pública, pero que la gestión y la competencia en la hora de administrar el servicio pueda ser privada, por ejemplo, o bueno, ahí podríamos llegar más o menos a un tipo de acuerdo, pero ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que el Estado imponga monopolios como puede ser el taxi o como pueden ser los estancos, que no tienen ningún sentido, que realmente no hay ningún razonamiento económico que nos pueda llevar a pensar que un señor con un coche pues tenga que tener una licencia y que ese señor que tiene una licencia porque ya la ha conseguido pueda con esa licencia eliminar la competencia que tiene el mercado. Yo creo que eso es una barbaridad absoluta. Entonces, bueno, es verdad que hay que ver luego sector por sector, caso por caso, pero bueno, creo que tenemos muchos ejemplos en la actualidad de sistemas y de sectores en nuestra economía que están altamente intervenidos y que no debería ser así para nada. En cuanto a separación de poderes, pues también estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro. Es muy importante que haya separación de poderes. Yo en este caso no sería tan optimista como lo es él con la situación en España, porque bueno, hemos vivido un claro intento de ataque a esa separación de poderes a través de la reforma de la ley orgánica creo que fue el Poder Judicial, en la que bueno, la selección de jueces quería modificarse a una mayoría simple, reforma que la Unión Europea hizo retroceder, básicamente, y que era un claro peligro para esa separación de poderes de la que hablamos y que es, creo que, hiper necesaria para poder tener seguridad jurídica en la que los ciudadanos vean defendidos sus derechos y las empresas y la gente en su vida normal pues tenga seguridad jurídica en el comercio, en sus compraventas, en el mantenimiento de su vivienda, de su propiedad privada, etcétera, etcétera. Y por último, sí quería hablar del sistema recaudatorio, creo que también una cosa que había comentado Álvaro, porque es evidente que todos los países tienen que recaudar dinero para financiar esas, aunque sean mínimas cosas que podría defender la persona más liberal sin caer en el libertarismo, pero creo que es muy importante estudiar qué principios mueve o cuáles son los fines de ese sistema fiscal. Y voy a poner simplemente dos ejemplos, ¿de acuerdo? De impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades en España grava los beneficios, es decir, si tú tienes unos beneficios, vas a pagar, si no recuerdo mal, el 25%. 1 de cada 4 euros que tú ganes después de descontar gastos y tal, van a ir a pagar el impuesto de sociedades. Sin embargo, el ejemplo que ponía antes de Estonia, vas a pagar un 20% de sociedades. Ahora bien, solo vas a pagar un 20% de sociedades cuando repartas beneficios. Esto quiere decir que si tú no repartes dividendos del beneficio y dedicas ese dinero a comprar nuevas máquinas, a contratar nueva gente, a crear un nuevo producto que pueda ser más barato y que pueda dar mayor utilidad a los consumidores, entonces no vas a pagar el 20% de esos beneficios hasta que no se repartan. Entonces, creo que ahí tenemos claramente dos impuestos que son el mismo, aunque realmente graban hechos imponibles un poco distintos, pero que
se diferencian claramente en cuál es la intención del impuesto. En uno de ellos es recaudar sin pensar en el crecimiento económico, sin pensar en la inversión, sin pensar en el desarrollo ni más de más I, que por desgracia, añado, en España prácticamente es de 100% dinero público, la inmensa mayoría, porque no permiten que las empresas privadas inviertan en más I. Y por otro lado tenemos a Estonia, que prefiere, antes de cobrar impuestos, que las empresas generen empleo, que las empresas inviertan en I+D+I y así creen riqueza y no sea necesaria tanto gasto social como si es necesario en España. Entonces, creo que es muy importante analizar cada sistema fiscal para ver qué impulsa a uno y qué perjudica al otro, ¿no? Por ejemplo, en España se tributa por el patrimonio, es decir, se está diciendo a la gente que no ahorre, que no se prepare para el futuro y se penaliza el trabajo y el tener planificación financiera, que yo creo que es fundamental. Entonces es evidente que ese sentido que inspira nuestro sistema tributario creo que es bastante erróneo. Y por último, cuando hablamos de las corrientes liberales, pues mira, es cierto que pues desde el socioliberalismo hasta el liberalismo clásico, pasando por el minarquismo, por el paleolibertarismo, por el libertarismo, creo que ahora, a pesar de evidentemente ser plurales, casi podríamos decir que existen tantos liberalismos como personas que se autodefinen liberales hay, sí es necesario olvidarse un poco ahora de las diferencias. Yo creo que lo importante ahora es, como decía, cambiar ese cuadro mental, poder dar la vuelta y empezar a poder llevar un discurso, llevar unas ideas, llevar algo que es totalmente fresco, que es totalmente, yo creo que además compagina muy bien con esos cambios tecnológicos que está habiendo, con esa modernidad, con esa capacidad de poder viajar a cualquier país, con ese internacionalismo. Y yo creo que es algo realmente que si supiésemos vender de la forma correcta es atractiva, es una cosa muy, muy, muy aceptable y yo creo que ese es nuestro objetivo. No entrar muchas veces en esos debates de no, tú no eres liberal porque quieres que el gasto público sea un 25% y debe ser un 18%. No, pues tú no eres liberal porque consideras que el impuesto de sociedades pues tiene que ser un 12 en vez de un 15. Oye, que no, que lo importante no es eso. Lo importante ahora es conseguir cambiar las bases en las que funcionamos y conseguir poco a poco hacer crecer este sentimiento y esta idea de que la libertad y el liberalismo va a ser lo que mejor nos va a venir para los próximos años. Y ya dejo abierta una pregunta para acabar, que sé que me he extendido un poco. ¿Qué ocurriría con el sistema de pensiones si no somos capaces de convencer que hay que cambiarlo con la pirámide poblacional que nos viene de aquí a los próximos 30 o 40 años? Esa es, yo creo, la máxima referencia, el máximo objetivo que tenemos que tener, solucionar ese problema, y creo que únicamente se va a poder solucionar, como decía Álvaro, poniendo en cuestión aquello que tenemos ahora. Vale, perfecto. Y por cerrar, quiero plantearos una última pregunta. Al final, como hemos dicho ya muchas veces a lo largo del programa, el liberalismo es una filosofía muy amplia. Sin embargo, a mí personalmente, y no creo que sea el único, me da cierta sensación de que, por lo menos en los últimos años, y por lo menos en España, que es lo que yo puedo decir, digamos que la etiqueta de liberal ha venido muchas veces acompañada del término conservador. Entonces, os quiero preguntar que si creéis que esto es así, y si en caso de que creéis que es así, ¿por qué creéis que se debe? ¿Por qué creéis que muchas veces o casi siempre los partidos o las personas liberales, o por lo menos liberales en términos que se definan liberales en términos económicos, tienden también a ser más bien conservadoras? Si te parece, empezamos contigo, Álvaro. Sí, bueno, yo creo que es evidente, lo ha dicho Javi, lo he dicho yo antes, hay tantas corrientes liberales como personas que se autodefinen como tal, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte, que es lo que sería la doctrina conservadora, que sí que recoge muchos principios liberales, al igual que otras muchas corrientes. Yo creo que tampoco me gusta ser quien para decir tú eres tal, tú eres cual, ¿no? Como ir yendo a repartir como si fuesen carnets de liberales, ¿no? No me gusta ser de esa manera. Yo creo que, bueno, en parte la doctrina conservadora sí que defiende muchos principios liberales, sobre todo, creo yo, en el aspecto social, jurídico y económico. Económico también, quizás económico menos, porque es verdad que muchas veces la doctrina conservadora
sí que ha sido más, digamos, estatista. Pero creo que, por ejemplo, lo es en aspectos como puede ser en el aspecto conservador, pues yo sé, por ejemplo, en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, en el tema del matrimonio homosexual, en el tema, bueno, de que quizás muchas personas conservadoras están influenciadas, por ejemplo, pues en lo que es en Europa, por ejemplo, lo que sería el cristianismo, el catolicismo. Entonces yo creo que tampoco no me gusta, no voy diciendo por ahí, oye, pues tú no eres liberal, lo estás diciendo mal. Bueno, yo creo que el conservadurismo sí que recoge muchos principios liberales. Es verdad que, por otra parte, pues a lo mejor su posición frente al aborto o a la eutanasia u otros temas, pues quizás chocan con lo que serían otro tipo de liberales. Es más, podemos ver dentro de corriente liberal, por ejemplo, eh, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana, que lo lleva, cuyo, bueno, el fundador es Juan Ramón Rayo, muy famoso aquí en España, pero que también hay muchos pensadores dentro del instituto, podemos ver vídeos en YouTube, cualquiera que busques, también hacen muchas veces una crítica muy dura a lo que sería el conservadurismo. Eh, a mí no me parece una buena liberal, pero por ejemplo Gloria Álvarez, que también es un poco más como vocera, por decirlo de alguna manera, pero que también digamos que defiende el liberalismo, pues por ejemplo tiene un libro que critica mucho a lo que es el conservadurismo de la misma manera que critica a los socialistas. Entonces, yo creo que eso sería dentro de la corriente libertaria, más radical, que hace una crítica al conservadurismo realmente porque no son como ellos, básicamente. Entonces, como no defiendes que el Estado no debe existir y tal, pues venga, ya no eres liberal y tal. Y digo, bueno, yo creo que hay que valorar que bueno, la doctrina conservadora, pero sobre todo en términos de política, oye, pues si un partido político conservador o si una figura que es que tiene mucha influencia, pues aunque tenga unos valores conservadores, pero cuya raíz viene muchas veces también de los pensamientos liberales, yo digo, pues también es de valorar, me refiero, están apoyando la causa liberal. Entonces, yo es verdad que dentro del liberalismo, como he dicho, me asocio más al liberalismo clásico, que generalmente se asocia también al conservadurismo. Entonces sí que es verdad que en ese aspecto soy un poco más defensor de eso. Pero creo que la cuestión es ver cómo cada movimiento aporta al liberalismo y que tiene fallos. Pues todos los movimientos, todas las doctrinas e ideologías tienen fallos, pero hay que saber valorar el que determinadas personas defiendan pues, principios liberales como pueden ser la libertad de mercado, la separación de poderes, las libertades individuales. Yo creo que yo soy de los que me gusta y valoro oye, pues que determinadas corrientes y movimientos, por mucho que tengan en otros aspectos sean a lo mejor estatistas, pero diga, oye, mira, al menos defienden esto que yo creo que es importante. Y ya luego nos pondremos de acuerdo en otros temas o estaremos muy en desacuerdo. Pero yo la verdad que mantengo una visión positiva y valoro que, en este caso, como has hablado tú del conservadurismo, pues se defiendan ciertos principios liberales. ¿Y tú, Javier, qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo creo que para empezar a hablar sobre la relación entre los liberales y los conservadores, creo que es importante decir dos cosillas antes. La primera, hablar de la típica crítica que se hace a los liberales. Y es que se suele criticar por dos cosas. La primera ya lo hemos dicho, que es por el tema de que no tienen sentimientos, son malas personas. Y la segunda crítica suele ser que los liberales no tienen moral, es decir, son amorales. Porque como no opinan categóricamente de, por ejemplo, libertades, como ha dicho Álvaro, del aborto, de la eutanasia, pues no tienen moral. Yo creo que esto es la primera cosa que es importante dejar clara, y es que los liberales, como personas que son individuales, ellas mismas, tienen moral, evidentemente, y viven su vida acorde a lo que ellos consideran correcto o no correcto. Puede haber un liberal que, por ejemplo, no abortase nunca y esté a favor de quien no quiera abortar aborte, y un liberal que, si estuviese en la situación, abortaría y evidentemente también esté a favor del aborto. Pero pasaría con todos los tipos de derecho, con la eutanasia, con incluso la legalización de la prostitución, que creo que ha salido antes, o incluso con el consumo de drogas. Es decir, que alguien quiera legalizar algo, que, mejor dicho, alguien quiera que
quien esté interesado en poder ejercitar un derecho lo haga, no quiere decir que esa persona tenga que estar de acuerdo con ese derecho. ¿Cuál es la principal diferencia que yo veo entre los liberales y los conservadores? Que los conservadores sí intentan, de cierto modo, establecer su moral como la moral que debe de ser la que regula la sociedad. Es decir, su moral suelen pintarla como la buena y el resto pues no son tan morales como yo. Entonces, creo que esa realmente es la principal diferencia que nos aleja un poco. Dicho esto, creo que es cierto también que no se puede realizar separaciones estancas entre unos y otros, al igual que habrá socialdemócratas que entienden que la mejor forma de generar riqueza y de crear empleo y de intentar sacar a la gente de la pobreza es el capitalismo, pero ellos dirán que bueno, que sí, pero que es cierto que a pesar de ello reconocen que el capitalismo no hace una asignación de recursos eficiente, o mejor dicho, como debiera ser. Entonces creen que el Estado tiene que dejar a la empresa crear riqueza, pero luego redistribuirla. Pues en este caso podemos estar exactamente igual del lado de los conservadores, ¿no? Habrá gente, habrá algunos, también depende de su grado de conservadurismo, que lo hagan en su vida privada y no le quieran imponer. Pues oye, para mí esa persona no es realmente una persona conservadora, es una persona liberal que en su vida privada podrá ser conservadora, pero políticamente no me parece realmente un conservador desde el punto de vista en el que no intenta, por ejemplo, prohibir el aborto, prohibir la eutanasia o prohibir el matrimonio homosexual. Entonces, creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Y bueno, terminar con una frase más o menos o con una idea que realmente también define el liberalismo, y yo creo que ahí es donde se ve claramente, ¿no? Y es que muchos dicen que el liberalismo es el respeto total y absoluto al proyecto de vida del otro. Entonces, todo lo que entre ahí creo que podremos considerarlo liberalismo, ya sea más laxo o más extremista, entre comillas, sin ese significado peyorativo que puede tener la palabra extremista, ¿vale? Y que no, pues podrá tener muchísimos valores liberales, podrá crear el respeto de la vida del tercero, podrá creer, pero pues tendrá más ganas de intervenir económicamente, que también es una cosa que históricamente han hecho los partidos conservadores. Vamos a decir que el Partido Conservador podemos encarnarlo en la realidad en el Partido Popular Europeo en Europa, ¿vale? Que sí ha sido intervencionista y que sí ha tenido grandes gastos públicos y que también ha salido vendiéndonos que eran los presupuestos con mayor gasto social de la historia. Y por otro lado, bueno, pues unos partidos más socialdemócratas que, por ejemplo, sí pueden estar mucho más en consonancia con los liberales en todo el tema de los derechos, podemos decir, individuales de las personas, como pues, la eutanasia, el aborto, incluso algunos países el consumo de determinadas drogas, que, sin embargo, pues tienen esa reticencia a dejar al mercado trabajar más libremente. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo creo que lo que hay que hacer es ser inteligente, hay que saber convivir con todos, hay que saber hablar, yo creo que con todos. Odio las personas que no pueden sentarse con alguien que piensa distinto a alguien en una mesa a hablar de algo, porque lo consideren casi ofensivo. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros ir a lo nuestro, trabajar por intentar desarrollar el liberalismo, ya sea en las manos de los que se consideren un poco más conservadores o de los que se consideren un poco más socialdemócratas, y a partir de ahí pues trabajar, como he dicho antes, por intentar cambiar el marco mental que nos rige, que yo creo que es el principal objetivo que tenemos. Y por último, Luisji, ¿qué opinas tú de esto? No tiene mucho sentido hablar sobre si se puede hablar de alguien como conservador en lo económico, porque es un aspecto que es más estrictamente de lo social, de valores sociales, cuestiones más sociales, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, pues sí que puede haberse una tendencia de ser un liberal en lo económico a un conservador en lo social. Aquí podríamos entrar del típico votante de la derecha española, pues bueno, que propugna una menor intervención del Estado dentro de la economía, una reducción de impuestos, por tanto, una reducción del gasto público. Son unas políticas fiscales más contractivas en general y a su vez, pues, por ejemplo, pues ser defensor de posiciones, podríamos decir, más tradicionales respecto a algunos temas, por ejemplo, el aborto, la eutanasia o
o la defensa pues, de determinados valores en general. Pues con esta reflexión final nos quedamos. Aquí concluye el programa de hoy. Muchas gracias tanto a Javier como a Álvaro como a Luis por pasarse por este primer programa de jornada de reflexión. Y recordad que nos vais a poder escuchar en distintas plataformas como Spotify o iVoox y que cada mes, cada 15 de cada mes, os traeremos un nuevo debate en el que plantearemos este tipo de cuestiones. Muchas gracias a todos y con esto terminamos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, encantado.